FM 89.1, Radio Universidad. Pero estamos recibiendo al secretario de Culto de la Nación, es Guillermo Oliveri, con nosotros aquí en el estudio. Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, hoy visitando la universidad, primero la pregunta que siempre le hacemos a los invitados es ¿qué le pareció la universidad? ¿Cómo estuvo esta recorrida que ha realizado en el día de hoy? Fuera de audio ya le dije que era magnífica, realmente me impactó. Emociona, ¿no? Ver a los chicos sentados, tomando sol, preparándose, realmente emociona, me encantó. Es bueno destacarlo porque no la conocía y lo ha sorprendido. No es la primera vez que vengo, no a La Matanza, por supuesto, pero sí a la universidad. Me sorprende la cantidad de actividades que tiene, que han programado. Voy a hablar primero de la radio, que también me sorprende positivamente, y después del teatro, que también me sorprendió. Claro. Le presionamos un poco para que hable bien de la radio, vamos a decir. Es que nos vino acá a elogiar el teatro y digo, bueno, pero miren lo que es la radio. Bueno, Guillermo, ¿cómo vienen estos últimos, en este último tiempo? Sabemos que están con mucha actividad ahí en la Secretaría de Culto, con varios temas, ¿no? Me imagino. ¿Qué tiene para contarnos? Bueno, la Secretaría, yo estoy en la Secretaría, asumí en el 2003 hasta el 2015. Sí. Venía de ser legislador de la Ciudad de Buenos Aires y asumí dentro de un ámbito que es bastante desconocido en general para la población. ¿Se crea en 2003 la Secretaría de Culto o ya venía? La Secretaría se crea en la época de Roca. Ah. Y con la época de Perón se le da un nuevo, digamos, pasa a ser una dirección a subsecretaría y luego a Secretaría de Estado. Bien. A mí me tocaron 12 años con Néstor y los dos de Cristina. Y los dos de Cristina, 3 queridos compañeros cancilleres y 3 papas, incluido el último Francisco, que lo conocía ya siendo cardenal. Nos tocaba también interactuar. Y la Secretaría se encarga de eso, es una relación institucional, político-institucional, con las confesiones religiosas que representan siempre instituciones que tienen cada una su peso específico en distintas provincias. La Iglesia Católica lo tiene anterior al Estado argentino. Y bueno, y eso implica también un trabajo cotidiano. Mira, el domingo estuvimos en Sunchales, porque Sancor Seguros creó una estructura, digamos, dentro del predio, que es también grandísimo. Es un espacio de diálogo interreligioso. Así que ahí fuimos invitados y fueron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Ojea, de la comunidad judía y musulmana, es decir, las 3 religiones del libro. Sí, para un espacio obviamente abierto al público y en un lugar como Sunchales, ¿no? En Santa Fe, donde Sancor tiene una iniciativa privada, si se quiere, claro, pero también única en América Latina. No hay. La Argentina lo que tiene en términos tiene una composición, digamos, de las relaciones religiosas o interreligiosas superior a muchos, incluso en Europa, que me ha tocado vivir. Porque la mayoría de nuestros abuelos o bisabuelos llegaron aquí cada uno con su bagaje cultural, chico, mediano, grande, y también con sus elementos religiosos. Y eso se logró una empatía, digamos, una armonía, en la cual nosotros no tenemos inconvenientes de ninguna naturaleza. Uh-huh. Bueno, aquí en la Argentina sabemos que a veces hablan de crisol de razas, mal llamadas razas, mal llamadas razas para las distintas etnias, ¿no? que vienen, que habitan, que se acercan a nuestro país, a transitar a nuestro país, ¿no? Y que no somos un país con una tradición de discriminación. Si bien se ven algunos aspectos discriminatorios, no son con la religión, o sea, en ese sentido. Y vos sabés que cuando ha habido algún tipo de acción contra algún templo, siempre en general el resto de las comunidades actúa. No reprimiendo, pero sí, por supuesto, poniendo el foco en condenando. Sí. Fíjate vos que tuvimos 2 graves atentados, como fue la Embajada de Israel y después la AMIA, y yo he participado en ese año, digamos, ya era secretario después, y me tocó en alguna de las conmemoraciones de AMIA ir con las autoridades islámicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y, digamos, decir que el barrio del Once es paradigmático, ¿no? Digamos, vos tenías el judío, la tienda del musulmán, después se sumaron los coreanos, los chinos, es lo que soy. Entonces, preservar eso y esa paz social
también es un objetivo del Estado argentino, o debe serlo. Sí, lo que ha crecido también la celebración del Año Nuevo chino, con toda su iconografía también, que se ha transformado. Enriquecen, ¿no?, las distintas culturas, los elementos de distintas culturas, enriquecen la nuestra, ¿no? Sí, en lo personal te puedo decir que yo, para mí me ha enriquecido muchísimo la interactuación. Vos tenés comunidades como la Armenia, que han aportado y aportan hombres, mujeres, a nivel cultural, en la justicia, en fin, todos, cada uno de ellos aporta algo. Y en lo religioso hay que ser respetuoso, ¿no?, porque también tenés un núcleo importante, un 8 o 9% de la población que es agnóstica, y bueno, me parece que también el Estado tiene que preservar esa relación con aquel que no cree. De acuerdo al estudio que hizo CONICET hace 2 años, el primero fue en el 2008, que lo llevó adelante Fortunato Malimachi con otros sociólogos que trabajan en el tema religión. Digo que el 90% de la población argentina cree en Dios, cree en alguien, digamos, en algo. Y bueno, me parece que eso también tiene que ver con nuestras raíces. Y lo otro es destacar justamente lo que vos hacías mención. En otros lugares del mundo hoy la guerra también es religiosa. Sí. En otros lugares del mundo también tiene una guerra bastante profunda con lo que son las sectas, ¿no? También. ¿Qué es lo que está pasando acá en Argentina? Acá en general, nosotros tenemos cerca de 25.000 iglesias registradas, es decir, que se registran, que tienen exenciones impositivas y sobre todo la mayoría iglesias evangélicas. Las tradicionales que llegaron en el siglo XIX de parte de Europa y también las nuevas, las más modernas, con una relación más con algunos otros países como Estados Unidos. Sectas en sí, en la medida que haya algún tipo de acción penal, obviamente están penalizadas, pero la mayoría, y si no, hay individuos que a lo mejor puedan cometer algún delito. Pero hoy por hoy en Argentina sectas así, primero que no están reconocidas por el Estado, y si las hubiese o las hay, bueno, digamos, son pasibles de una sanción judicial, por supuesto. Estamos hablando con el secretario de Culto de la Nación, con Guillermo Oliveri. Hablaste en algún momento recién de paz, ¿no? De paz social, pero también referido a lo que es la paz mundial. También las religiones han participado. Si bien hablaste de algunas guerras por religiones, han participado también en la colaboración de la paz. Lo ha hecho Francisco claro. En este último momento. Vos sos cercano a él, ¿no? Sí. ¿Cómo ves este momento, no solamente en el mundo, sino también, a pesar de lo que decía María, que no se ve una discriminación en cuanto a la religión? Más allá de la religión hay como un momento de ebullición también y de violencia en algunos sectores. ¿Eso desde la religión se está abordando? En general, casi todas las confesiones en Argentina trabajan en la contención social, en el tema drogadependencia. Hay mucha actividad. Cuando Alberto Fernández decretó la cuarentena, previo a eso me pidió que convocase y convoqué a los líderes religiosos, la mayoría a Olivos. Hicieron varias reuniones. Y en una semana tuvimos 2.500 camas en toda la zona del conurbano bonaerense a disposición de los intendentes, de los cultos evangélicos, de la Iglesia Católica, a disposición por si, lo que no sabíamos, si se nos iba a explotar el sistema de salud. Eso, gracias a Dios, no ocurrió, pero para que vean, digo, la predisposición que hay, digamos, y la interactuación que hay con los gobiernos en general. Digo, nos toca a nosotros, pero bueno, pero digamos, lo han hecho en el concurso de la historia. Así que en la Argentina es muy difícil encontrar, hay situaciones que se discuten, que por supuesto no todos pensamos igual, y las confesiones religiosas tienen determinados dogmas que por ser dogmas justamente son difícilmente flexibles. Pero lo importante es que hay buen diálogo. En el caso nuestro, el tiempo que hemos estado a cargo y ahora que volvimos 4 años después, nos permite, si se quiere, una relación personal con muchos líderes religiosos que uno se puede adelantar a situaciones inconvenientes tanto para ese culto o para el mismo Estado Nacional. Por lo tanto, digamos, hay una relación muy, muy personal. Me hacía referencia a lo del Papa. El Papa está preocupado porque realmente lo que se está viendo en Europa es algo dramático. Tenés migración permanente de ciudadanos africanos hacia Europa, lo que está pasando en Ucrania ahora, y además tenés un mundo que es absolutamente injusto.
Digamos, él ha sido determinante y marcando lo que ha hecho los organismos de préstamos internacionales, caso del Fondo Monetario, digamos, ¿no? Es una situación que él la viene marcando y que me parece que debiera cambiar. Bueno, dependerá de los líderes. Hasta ahora creo que no han aprendido demasiado, porque mira, las causas y efectos de la guerra de Ucrania-Rusia lo demuestran, ¿no? Sí, tiempos muy, muy convulsionados. Muy Hablando de estos tiempos, hay una consigna que en los últimos tiempos surge, que es separación Iglesia del Estado. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes de la Secretaría, viendo la gran cantidad de la población, como los datos que me asombraron, que contaba recién, que creen en algo, en alguien, y que tienen su credo, su religión? Y te lo puedo dividir, digamos, desagregar, que el 65% se dice católico, un 15% que empezaron con un 9%, un 15% evangélico, que son los que más han crecido. Yo personalmente creo que que las iglesias, para mayor autonomía de las iglesias, y eso no quita una relación institucional o política, yo creo en la separación de la iglesia del Estado. Pero me parece que también eso debe hacerse, como lo está haciendo ahora la Iglesia Católica, que empieza a renunciar a las asignaciones que tienen del Estado argentino a partir del artículo 2 de la Constitución, que es el sustento de culto. Y eso fue una decisión motu propio. Y me parece bien. Yo creo que para mayor independencia, las iglesias no deben depender del Estado. Podemos interactuar como se interactúa con todas las instituciones del país. Es un proceso más lento y debe ser de común acuerdo, pero estoy convencido que tiene que ser así. Estamos en una situación también complicada, ¿no? Ya la han manifestado el propio gobierno, digo, la inflación, Sí, hemos tenido el sí. acampe en la 9 de julio, y también las religiones, los diferentes cultos forman parte de esa contención, como vos decías, no solamente durante la pandemia, sino también todo el tiempo, ¿no? Digo, la iglesia es de los pobres, digo, tantas frases también durante tanto tiempo que se han escuchado y que tiene que ver con esto, con la asistencia más que la propia devoción por parte de los creyentes, de los fieles en este caso. Bueno, ¿cuál es el rol hoy más presente de el de Papa la le está institución? dando una impronta a la Iglesia Universal, digamos, la Iglesia Católica Universal, de aquello de los pastores con olor a oveja, ¿no? Durante mucho tiempo también la Iglesia católica en el mundo, pero en Argentina también ha tenido vicisitudes, diferencias con el poder político, ¿no? Digamos, pruebas al canto. Y nosotros mismos, el gobierno de Néstor Kirchner, eso es parte de la vida, digamos, y de la vida política, y hay que asumirlo y hay que ver cómo se resuelven esas diferencias. Ahora, nadie puede negar de que hay una estructura que tiene la Iglesia Católica, por ejemplo, pero lo tienen el resto de las iglesias, Sí, sí. la Y comunidad, cada vez más, ¿no? También. y cada vez más, que es la Cáritas, que son las Cáritas en todas las ciudades. La AMIA de la comunidad judía cumple un rol importantísimo dentro de su propia comunidad. Sí, acá tuvimos diálogos con gente que se encargaba de las personas adultas mayores que estaban en situación de aislamiento durante la pandemia, Bueno, la asistencia desde el punto de exactamente. vista de contención De contención. psicológica incluso que han prestado. Sí, ¿no? sí, cierto, bien marcado eso, porque uno de los temas que nos surgieron en pandemia, que nos llamaban y bueno, y teníamos que atender, era justamente la posibilidad de que pudiesen transitar los sacerdotes, pastores o rabinos, o los sheikh, a los lugares, a la casa, porque había gente que necesitaba, que psicológicamente estaba mal y había quedado mal. Hay un aporte fundamental, digo, no es solo lo religioso, no solo lo espiritual. Y es una composición que, bueno, que también es parte del sistema de la Argentina, los curas villeros, en las zonas más complejas. Ustedes lo ven acá también, Matanza tiene un buen núcleo de sacerdotes que trabajan en momentos, en lugares tan complejos, y me parece que eso y en educación también, digamos, donde el Estado no ha entrado, también es cierto que ha habido, digamos, una permanencia de la Iglesia Católica, entre otras, si bien con asistencia del Estado, pero que permiten también elegir la posibilidad de tener una educación de un tipo que no sea necesariamente confesional, pero sí con una orientación. Yo creo que hay que ser respetuoso de la pluralidad de la Argentina. El Estado argentino es un Estado laico, no es confesional, y reitero, creo que es bueno que haya una separación
y eso no implica que después nos desentendemos del tema. No, porque es una realidad de la Argentina, las instituciones religiosas. ¿Te guste o no te guste? Forma parte de la cultura, por supuesto. Sí. Guillermo, ya para despedirlo, le agradecemos que esté aquí, nos haya brindado unos minutos con nosotros en su visita a la universidad. ¿En qué está trabajando o cuál es el futuro que está viendo desde la Secretaría de Culto? Mira, ahora estamos por presentar un libro que prologó el Papa Juan Pablo II, que estuvo realmente muy gentil, nosotros los pedimos, y de 15 líderes religiosos en todo el mundo sobre la fraternidad humana. Incluido Noam Chomsky, es decir, religiosos y no religiosos, y agnósticos. Pero que cada uno da su visión a partir un poco de Fratelli Tutti, que fue la última encíclica del Papa, que tiene que ver con la fraternidad. Y lo vamos a presentar en el Palacio San Martín ahora a fines de abril, pero después la tarea es cotidiana, te diría que permanente, así que bueno, digamos, no un rol que estamos, digamos, que es nuestra casa ya, pero también que, digamos, que uno tiene que cuidar y ser cuidadoso, porque lo peor que nos puede pasar es que lo que sucede a veces en algunos lugares del mundo nos repercuta por razones obvias, de familiares, de familias que viven en Líbano, en Siria, en Israel o en otros lugares del mundo. De un mundo globalizado, ¿no? Totalmente, globalizado en la economía y también en la posibilidad de que no tengamos inconvenientes dentro de esa armonía que hay entre los distintos actores sociales y religiosos. Muchísimas gracias. A ustedes dos. El secretario de Culto de Nación con nosotros, Guillermo Oliveri. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.